Gracias, presidente. Ciudadanas, ciudadanos, el derecho a la información, la libertad de expresión, los derechos de las audiencias y de los usuarios, el derecho de acceso a la Internet y el interés público son las bases que deben guiar las reformas a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Son las bases también para consolidar en México una verdadera transición democrática y cerrarle el paso a regresiones autoritarias. Son derechos y no los intereses de los grandes monopolios los que deben guiarnos para dictaminar esta ley. La información es uno de los cimientos de toda la vida democrática. La información es la base de la deliberación y de la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. En una vida democrática, la libertad de expresión y el acceso a la información, lo cual significa acceso a una diversidad de fuentes, son derechos sustantivos que se deben salvaguardar por las leyes y las instituciones públicas. Son, al final de cuentas, conquistas civilizatorias, logros de la lucha de la sociedad por democratizar la vida pública. En un verdadero sistema democrático, los medios de comunicación tienen, entre otras funciones, la construcción de una cultura cívica a través de la información, el entretenimiento, los valores culturales que promueven, además de convertirse en un control y contrapeso de los poderes públicos. En un sistema autoritario como el mexicano, lo que impera es el control, el secreto, el interés de las ganancias sobre el interés público. Es el autoritarismo lo que domina en el terreno de la comunicación, son los poderes fácticos, los grandes o grandísimos intereses económicos y la complicidad entre estos poderes y el poder público. Tan grandes son esos intereses que acaban suplantando al Estado, le imponen sus intereses y dominan los poderes constitucionales, incluido al propio Congreso. La reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones y radiodifusión representó un avance histórico para fortalecer los derechos vinculados a la libertad de expresión, el derecho a la información y plasmar la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, así como los derechos de los usuarios y de las audiencias. Se consideró a los medios públicos y a los medios sociales para garantizar la pluralidad y la diversidad de contenidos. La reforma constitucional otorgó a los medios públicos autonomía de gestión y financiera, garantías de participación ciudadana, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento e independencia editorial. La iniciativa del Ejecutivo proponía regresar la subordinación de los medios públicos a la Secretaría de Gobernación. En este dictamen ya no viene sectorizado, pero se condena a la inopia a los medios públicos. Se legaliza la marginación de los medios comunitarios e indígenas, únicos capaces de brindar los beneficios de la cultura, el fomento a los valores de la identidad nacional, el desarrollo científico, el ejercicio pleno a la información, aspectos esenciales para el avance de una sociedad democrática. La reforma constitucional se fijó como objetivos estratégicos acotar los llamados poderes fácticos en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones para fortalecer a la sociedad y a las instituciones públicas, esto es, poner por delante la libertad de expresión, el derecho a la información de la ciudadanía y acotar el imperio de los grandes monopolios de la información que existe en el país. En esta lógica, las reformas constitucionales definieron a las concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión como servicios públicos de interés general. Se creó un organismo constitucional autónomo, el IFT,
Se reconocen constitucionalmente los derechos de las audiencias y los usuarios, se establecen lineamientos y criterios para garantizar la competencia en cada uno de los sectores y servicios. El artículo constitucional octavo transitorio definió como agente económico preponderante a aquel que cuente con una participación nacional superior al 50% en la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, y en esta perspectiva el IFT declaró agentes preponderantes a Televisa y a América Móvil. Asimismo, se definieron las bases para la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión digital abierta en el país. A pesar de todo esto, la iniciativa violenta de manera preocupante todo el espíritu y la letra de la reforma constitucional, con perversas intenciones de consolidar un presidencialismo autoritario y los privilegios del gran monopolio de la comunicación en México, que es Televisa. Su iniciativa constituye una contrarreforma frente a los avances constitucionales. Peña Nieto llegó a la presidencia de la República en 2012 como un producto creado por la telecracia, en especial por Televisa, un producto al que se le invirtieron grandes cantidades de dinero, violando los principios elementales de una competencia democrática. Por eso, no es de extrañar que, a pesar de haberse aprobado en 2013 la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, ahora en las leyes secundarias se pretenda tirar a la basura una reforma de gran alcance como lo es la reforma en cuestión. En concreto, nos referimos a que el proyecto elimina la noción de servicio público, que tiene un enorme significado, ya que obliga a que tengan una función social y sean un factor de desarrollo del país. La negativa a su definición no es solo una diferencia conceptual, sino una ventana de discrecionalidad para que se imponga la ley del dinero y del más fuerte. Se establecen candados de control presidencial y de posible censura en las redes sociales y en medios. La mayor damnificada de este dictamen es la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pondré solo un ejemplo. En este documento, que es el dictamen, en el artículo 15 aparecen las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y ni por asomo, a pesar de las decenas de facultades que se le ponen, no está el de contenidos. Y los contenidos fueron definidos en la Constitución como una facultad del Instituto. Luego viene en otro artículo el tema de, en el 216, como facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los contenidos audiovisuales, pero solamente le dan el de los niños, nada más. Lo demás se le pone como policía. Y aparecen otros contenidos en el artículo 217, pero asignados a la Secretaría de Gobernación, fracción sexta, séptima y varias más. Todas esas que son contenidos están en la Secretaría de Gobernación, que deberían de pasar al artículo de contenidos audiovisuales. Y hay otra parte de contenidos, eso sí no es de nadie, nada más aparece contenidos en general, y desde luego se deja la discrecionalidad para que sea la Secretaría de Gobernación quien se asigne todos estos contenidos, que son fracciones importantísimas, entre otros, muchos de los derechos de las personas. Son capítulos, son muchísimos artículos que nosotros proponemos que se lleve a el artículo de audiovisuales como facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque la Constitución jamás reservó facultades especiales en cuanto a contenidos de radiodifusión y audiovisuales a la Secretaría de Gobernación. Esta misma legislatura es la que aprobó la reforma constitucional en 2013, y si hubiera querido reservar facultades de contenidos
para la Secretaría de Gobernación, lo hubiera hecho expreso en la Constitución, pero fue al contrario. Creó al Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano constitucional autónomo para los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, y no puede argumentarse que la Secretaría de Gobernación conserva esas facultades. Más aún, el que se pretenda preservar la figura de la Secretaría de Gobernación como aquella autoridad que vigila los contenidos que se transmiten por radio y televisión abierta y restringida, sería tanto como preservar los elementos del régimen dictatorial y previo a la democracia que vivió México durante el siglo XX. En un país democrático es incomprensible que la institución encargada de la gobernabilidad interior de las labores de inteligencia sea al mismo tiempo la que vigile la libertad de expresión y el derecho a la información. En el Pleno hablaremos de gráficas, de porcentajes, de alianzas entre empresas. Por cierto, una de las empresas, Televisa, concentra el 55% de la publicidad y no se quiere hablar de esas cosas en esta iniciativa. Y hay alianzas ya hechas, no anunciadas ante el IFT para disfrazar, mientras se da esta discusión, los porcentajes. Hablaremos de ello con detenimiento. Como está redactado este dictamen, se hace imposible un modelo alterno a los medios comerciales. La disputa, entonces, es por el control del mercado, no por la promoción de nuevas opciones y modelos de comunicación alternativos. Nosotros pedimos que se reservara un 30% del espectro radioeléctrico para los medios sociales, otro 30% para los medios públicos y otro 30% para los medios comerciales, porque el espectro radioeléctrico es un bien de la nación, es un bien que le toca a toda la sociedad y no puede estar concentrado en 5, en 7, en 13 personas. Nosotros decimos con toda claridad que este documento, el dictamen, los derechos de las audiencias, lo hablaremos con mucha más calma en alguna otra oportunidad, se trata, pero en forma tangencial. No está, aunque sí en la Constitución, no en el dictamen, un equilibrio entre publicidad y programación. No está o más bien aparece una penalización a las audiencias aumentando la publicidad. Se regala un 2% de publicidad a quien haga la producción nacional. En el dictamen ni siquiera se molestaron en poner producción nacional independiente. Viene en otro artículo que ya venía desde el 2006, por cierto. Pero en esto lo nuevo es que se incrementa un 2% a la publicidad si se contrata la producción nacional, que es de las propias televisoras, que es de los propios medios, y en realidad es una ventana para aumentar los comerciales y de esa manera castigar a las audiencias. También está una ausencia de la obligación de la alfabetización mediática o la ineficacia de las recomendaciones del defensor de las audiencias, que en otro momento hablaré para circunscribirse al tiempo. Hay muchos aspectos ausentes, diré algunos solamente. Se flexibilizaron las reglas de contacto entre los comisionados y los regulados. Creo que hasta la ley de Peña Nieto la iniciativa era mejor que lo que trae este dictamen. Se fueron relajando al grado de que ya no va a haber casi reglas de contacto, reglas para evitar la captura de los órganos reguladores. Respetar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hacer explícitas sus auténticas facultades para elaborar los lineamientos
en materia de contenidos y ser el órgano garante de la libertad de expresión, el derecho a la información y defensa de los derechos de los usuarios y las audiencias establecidos en la reforma en los artículos 6 y 7 constitucionales, no está garantizado en el dictamen. El plazo máximo para concesiones de uso público se estableció de 15 años, en cambio para los comerciales de 20 años. ¿Por qué hay que discriminar entre unos y otros? ¿Por qué para unos poquito y para los otros mucho? No debe de haber distinción. Voy a saltarme y termino solo con una frase. Ciudadanas, ciudadanos, democracia contra autoritarismo, derecho a la información y libertad de expresión contra control y censura, interés público contra intereses privados, legalidad e instituciones contra poderes fácticos. Tales son los retos y dilemas de la reforma y las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, incluso algo más de fondo, congruencia y consecuencia ante lo ya acordado y legislado en nuestro texto constitucional, o sometimiento a los intereses de los grandes monopolios de las telecomunicaciones en el país. Muchos aquí le apuestan a lo segundo con su proyecto. Nosotras, nosotros, junto con el grueso de la sociedad, le apostamos al primer camino, a consolidar nuestra democracia. No vayamos hacia atrás, seamos verdaderas y verdaderos representantes y voceros del interés popular y nacional. Al poder del dinero y de los grandes negocios se debe sobreponer el interés general. Esa es nuestra apuesta y nuestra convicción. Muchas gracias.